Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bueno, pues hoy te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos o por qué muchas veces tomamos las decisiones que tomamos o no tomamos las decisiones que deberíamos de tomar. ¿Por qué la gente persiste en una relación insatisfactoria y no está dispuesta a trabajar para encontrar soluciones o darla por terminada y seguir su camino? Bueno, esto se debe a las neuroasociaciones. ¿Pero qué son esas neuroasociaciones? ¿Qué tienen que ver? Y pues, ¿a qué te estás refiriendo con esto? No, bueno, una neuroasociación son la información que nosotros tenemos en nuestro cerebro a partir de los estímulos y las emociones almacenadas. A partir de aquí, pues vamos a crear estas interpretaciones, estas respuestas emocionales a nuestros comportamientos que obviamente le van a dar un control significativo a nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué vamos a entender el día de hoy y cómo vamos a poder hacer esos cambios y cómo pues vamos a poder lograr pues obviamente nuestros objetivos y tener ese poder de nuestro cambio? Bueno, el mundo obviamente pues siempre está en un constante cambio y pues eso es lo que es permanente, ¿no? El cambio, creo que yo. Y bueno, pues esto va a resultar una información sumamente importante a estas asociaciones neuronales que nosotros tenemos y que obviamente son las que determinan nuestras respuestas emocionales y nuestros comportamientos. Esto obviamente nos va a dar recursos necesarios para poder saber por qué actuamos de diferente manera, por qué tomo estas decisiones o por qué postergo, no las tomo. Sé que debo de hacer esto, pero me cuesta mucho trabajo. Y bueno, ¿de dónde partimos? Que nosotros, las personas o los seres humanos, tomamos nuestras decisiones con base a dos aspectos importantes. Esto es evitar el sufrimiento, no quiero ese sufrimiento, o aferrarnos al placer. Y de aquí, obviamente, pues nosotros vamos estableciendo estas interpretaciones y estas tomas de decisiones en nuestra vida, ¿correcto? Ahora, siempre lo importante pues es conocernos. Creo yo que el conocernos nos da la pauta para saber quiénes somos, de qué somos capaces y cómo podemos cambiar nuestra realidad. Pero ¿cómo nos llegamos a conocer? Lo importante es saber cómo trabaja nuestro cerebro, esta máquina tan maravillosa y creadora que tenemos, y cómo nosotros vamos a tomar decisiones con base a qué. Y esto tiene que ver, obviamente, desde la parte de nuestras emociones. Ok, ¿qué tenemos que entender? Que nuestras emociones van a viajar a través de un complejo sistema de comunicación neuroendocrino que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que fabricamos en nuestra mente, cómo va a tener un impacto a nivel de nuestro cuerpo, a nivel biológico, ¿ok? En el que obviamente la glándula maestra, que ahorita voy a hablar ahorita, o hipófisis, juegan un papel crucial y central en recibir, obviamente, pues estas órdenes que vienen de este hipotálamo y que obviamente pues van a secretar las hormonas que se van a convertir en los mensajeros y estos mensajeros pues le van a dar esta interpretación de la realidad a partir de mis emociones. ¿Cómo ocurre este proceso? Tenemos que entender cómo nosotros gestamos emociones, qué está pasando en nuestra cabeza, que tienen que ver estas neuroasociaciones con la toma o no la toma de decisiones en nuestra vida, qué tiene que ver el sufrimiento con el placer. ¿Desde dónde estás planteando esto? Bueno, principalmente las emociones se generan en nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro. El sistema límbico es el encargado especialmente de los estímulos emocionales, ¿ok? A partir del sistema límbico nos vamos a encontrar con dos aspectos importantes en el cerebro. Por un lado tenemos la parte de nuestro hipocampo y al lado de nuestro hipocampo vamos a encontrar que tenemos nuestra amígdala cerebral. ¿Qué sucede aquí? Aquí va a haber la interpretación de las emociones y nuestros estados emocionales, nuestras reacciones, cómo reaccionamos ante ciertos eventos. La amígdala cerebral, pues es la que va a reaccionar sobre todo a estímulos muy estresantes y las memorias. A partir de aquí, las neuroasociaciones que nosotros tenemos en nuestra vida se van a generar y se van a almacenar en estos campos, ¿ok? ¿Cómo me puedo dar a entender una neuroasociación? ¿Alguna vez has olido un perfume y te recuerda a una persona?
¿Has visto imágenes de tu comida o tu postre favorito y se te ha abierto el apetito? ¿O has visto una imagen o te han llegado ciertos olores y has rechazado esa comida y dices, guácala, no la quiero volver a ver porque en el pasado me hizo daño y no lo tolero, ya no lo quiero más en mi vida? Esas son las neuroasociaciones que nosotros tenemos, que es, pues obviamente, los circuitos de información a nivel de nuestro cerebro. Bueno, todo esto está almacenado aquí. Ahora, ¿cómo se traduce para que esto llegue a mi cuerpo? Nosotros en estas memorias viajan estos mensajeros o esta energía va a viajar a la parte de nuestro hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo es el jefe de la hipófisis, es el que va a mandar las señales neuronales relacionadas con nuestras memorias que tienen que ver con la emoción. El hipotálamo es crucial para expresar las emociones a nivel fisiológico, a nivel de nuestro cuerpo. Ahora, la comunicación que tenemos con la parte de la glándula pituitaria o la hipófisis, o la glándula maestra, tiene una relación muy estrecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hipotálamo es el que le va a enviar los mensajes, las señales eléctricas u hormonas a esta glándula, a la glándula maestra, a la glándula pituitaria. ¿Para qué? Para que ésta las traduzca y mande esas químicos, esas hormonas a través del torrente sanguíneo. Una vez que viajan a través del torrente sanguíneo, que se liberan a partir de ahí, estas hormonas van a viajar y pueden llegar a otras glándulas, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, endocrinas, como las glándulas suprarrenales, que las glándulas suprarrenales se encuentran arribita del riñón. Parecen unos gorritos, pero no son gorritos, son las glándulas suprarrenales. Ahí viajan ciertas hormonas. Imaginemos que yo estoy produciendo en mi mente, en mi cabeza, situaciones de estrés. Lo que va a suceder es que esa información, a lo que yo percibo como estrés, va a viajar a través del hipotálamo como mensajeros. El hipotálamo, al ser el jefe, le va a mandar la información en forma de hormonas a la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria va a hacer que viajen al torrente sanguíneo y se comuniquen con las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, situaciones de miedo-estrés van a estimular y liberar ACTH, ¿ok? Que es la hormona adrenocorticotrópica, ¿ok? Esta va a viajar y va a llegar a las glándulas suprarrenales. ¿Para qué? Para darle instrucción a estas glándulas suprarrenales que estimulen y liberen cortisol y adrenalina. Estas glándulas suprarrenales lo que va a hacer es que al liberar estas hormonas como cortisol y adrenalina, pues va a haber un incremento en nuestra frecuencia cardíaca, va a haber un incremento en la presión arterial. El suministro de energía se va a llevar la mayor cantidad a nuestras extremidades, piernas y brazos. ¿Para qué? Para que se active el mecanismo de huida. Eso es uno de los procesos naturales ante el estrés. El tema aquí es que no huimos, seguimos con los mismos eh, factores que producen el estrés en nuestra mente, como el dinero, el trabajo, la relación de pareja, la situación con los hijos, todo lo que obviamente pues yo veo y que me estimula mi cerebro y que me hace entrar en pensamientos catastróficos o caóticos, pues este mecanismo todo el tiempo se está activando. El problema aquí es que cuando en un largo tiempo llevo yo ese mismo proceso, pues va a desencadenar en otros factores, en procesos inflamatorios en el cuerpo. Y estos procesos inflamatorios pues nos va a traer consecuencias, una colitis, una gastritis, una sinusitis, bueno, pues todo lo que termine en itis, que puede venir y resultado de procesos estresantes. ¿De dónde viene? Pues obviamente de las memorias y de cómo yo estoy interpretando la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto emociones de miedo, emociones caóticas, pues claro que van a tener que ver con la interpretación que nosotros estemos haciendo de la realidad. También hay otras emociones que se asocian a la felicidad y que obviamente estas van a tener que ver con la liberación de endorfinas, dopamina, serotonina, que van a modular nuestros estados de ánimo y que obviamente me van a dar sensaciones de placer y bienestar. Perfecto. Una vez entendiendo que todo lo que yo decido viene a través de
memorias para evitar sufrimiento o generar placer y entendiendo mi mecanismo, que no nada más está en mi cabeza, sino también las memorias están en mi cuerpo, esto me da una gran oportunidad para hacer ciertos cambios en mi vida. ¿Por qué hay personas que ante situaciones o relaciones muy caóticas o tóxicas, donde no están sintiendo paz y felicidad, por qué se siguen quedando ahí? Si lo lógico o si lo que todo mundo opinaríamos es salte de esa relación. ¿Por qué eligen quedarse ahí? Bueno, eligen quedarse ahí evidentemente porque hay una asociación en su cerebro que es más cómodo quedarse en esa situación, en esa relación, que pasar por el proceso de un duelo o de la soledad. Y si el cerebro detecta que eso causa mayor sufrimiento, la gente, las personas se siguen quedando en ese tipo de relaciones por su neuroasociación. ¿De dónde tiene que venir? Del pasado. Esa neuroasociación viene de algo que sucedió en el pasado y que está en estas memorias y que se activan a través de este proceso que te acabo de enseñar y que la memoria está en el cuerpo. ¿A qué me refiero? Si en la niñez vienes de haber vivido un proceso de abandono, y que lo viviste con mucha soledad o una ruptura que te dolió mucho y en ese momento tus padres estaban divorciando y en ese momento no había un medio de contención y entonces pues estabas viviendo tu ruptura como tal amorosa, pero también estabas viviendo los conflictos con los padres que se estaban separando y todo estaba siendo muy caótico y muy doloroso, tú tienes una neuroasociación del pasado a través, ¿cómo se guardan estas memorias? A través de nuestros canales de información. Lo que tú veías en tu entorno, lo que tú sentías y escuchabas. Y todo eso genera una neuroasociación, que obviamente siempre se queda como una gran memoria. Retomando este ejemplo, si alguien tiene esa memoria, pues claro que en su presente, ¿qué va a elegir? Si tiene como recuerdo que pasar ese proceso de duelo fue de mucho sufrimiento y que viene unado a un recuerdo de abandono, o quedarse en esa situación, en esa relación tóxica que puede justificar diciendo, pero no todo es malo, a veces hay cosas buenas. Pues claro que va a elegir quedarse ahí y no tiene que ver con es que si soy capaz o no soy capaz, tiene que ver con los recursos que están pasando, que tienes, perdón, y con la historia que está pasando en tu cerebro a partir de las neuroasociaciones. Por eso es importante entender y comprender esta información, ¿ok? Ahora, lo más importante es que también podemos lograr y hacer esos cambios. ¿Cómo cambiamos? Bueno, empezar a diseñar en mi cerebro y darle las órdenes y las instrucciones que probablemente salir de esa relación me va a generar mucho más placer que sufrimiento. Tengo que ver a la distancia cómo yo me la voy a poder pasar mejor. Probablemente salirme de esa relación me va a ayudar porque voy a conocer a nuevas personas, voy a empezar a atreverme a hacer cosas que ya no hacía, voy a empezar probablemente a expandir mis relaciones sociales. Probablemente puedo empezar a tomar acción de cosas que antes ya había dejado en el pasado y empezarle a dar recursos a tu cerebro de todos los beneficios que vas a obtener en salir de esa relación. Lo mismo pasa cuando queremos perder peso. Porque muchas personas, híjole, se atoran en la dieta, empezaron muy bien, la dejan, o una vez que dejaron la dieta, recuperan y el famoso rebote, 20, 30 kilos más. ¿A qué se debe esto? Esto se debe que en el cerebro la neuroasociación que tienes es me estoy privando. La verdad es que llegar a la meta está siendo de mucho sufrimiento. O me estoy privando de los placeres que me da la comida porque yo tengo una neuroasociación que la comida, que cierto tipo de alimentos me da placeres momentáneos y que yo al tomar la decisión de empezar una dieta, lo único que estoy haciendo es que estoy sufriendo. ¿Qué pasa? Probablemente hay gente que dice, híjoles, me voy a poner a dieta porque viene una fiesta. Y en el proceso lo están haciendo, tienen la disciplina, pero cuando llegan al momento, pasa la fiesta, dicen, ah, ya, por fin me voy a relajar, después retomo, después veo qué hago. Y en ese momento empiezan a volver a sus hábitos que tenían anteriormente, porque en el cerebro hay una neuroasociación
que esa comida que yo había abandonado anteriormente me daba placer y que en el proceso de bajar de peso sufrí mucho porque me restringí, porque no pude comer lo que yo quería, porque tengo una neuroasociación en mi cerebro que no me está ayudando, que no está siendo mi aliado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Cambiar la información que tenemos de dieta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dieta hablamos de restricción, hablamos de sufrimiento, hablamos de hambre, tenemos mucha información negativa alrededor de ese acto, ese evento. Pero si yo cambio y digo, a ver, no es que voy a hacer una dieta, es que voy a cambiar mis hábitos alimenticios y voy a empezar a consumir alimentos que para mí me aporten bienestar. Y alimentarme bien también es sinónimo de amor propio y que empiece a ver a la distancia que el yo empezarme a alimentar de una manera más sana, más correcta, más armónica, dándome amor, apapachando mi bienestar, me va a llevar a que cuando me vea en el espejo me empiece a gustar, que empiece a tener más energía, que empiece a dormir mejor, que tenga ánimos, que mis niveles de azúcar se regulen, que mi presión arterial esté increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me va a llevar a que mi cerebro actúe como mi mejor aliado. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo sigo asociando pérdida, sufrimiento? En lugar de tener un aliado, voy a tener un saboteador. Y eso es lo que ocurre. No importa, no importa que yo sepa conscientemente que bajar de peso me va a traer muchos beneficios. Y se los dice a alguien que estaba en ese lugar. Yo sabía, médicamente sabía qué me podía pasar, pero yo no entendía qué importancia tenían las neuroasociaciones. Yo no entendía cómo mi cerebro mandaba los mensajeros a través de las hormonas, que no es otra cosa que las emociones impactadas en mi cuerpo. Y yo no entendía la importancia que son las neuroasociaciones correctas. Pero cuando yo empecé a entender esto y me di cuenta que nosotros podemos moldearnos a través de la neuroplasticidad, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro puede cambiar, que el cerebro se puede moldear para hacer cosas positivas, para transformarte y cambiarte. Yo dije, wow, esto es maravilloso, estas son herramientas importantísimas, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Primero cuestionarnos, ¿por qué aplazo esa decisión? ¿A qué lo asocio? ¿A qué evento doloroso está asociado que yo no termine esa relación, que no pueda hacer esa dieta, que no pueda dejar de fumar? ¿Qué pasa con las personas que no pueden dejar de fumar? Su asociación del dolor es mucho más grande. Piensan que dejar de fumar va a ser mucho, mucho sufrimiento y mucho dolor. Les va a provocar ansiedad, abstinencia, me voy a volver loco, en el cuerpo no lo voy a tolerar, que deciden seguir fumando. Aún así sepan que no está bien. Aún así sepan que probablemente están originando algún tipo de enfermedad, enfisema pulmonar, cuando te hablan de ciertos cáncer, cuando te hablan que la piel, bueno, todo eso no les importa porque asocian que el dejar de fumar va a tener mucho más sufrimiento que bienestar. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tú pregúntale a alguien que ha dejado de fumar. ¿Qué hizo? Te va a decir que su sufrimiento ya era mayor hacia el cigarro. Ya no les gustaba cómo olían, ya el sabor en la boca era desagradable, probablemente empezaban a sentirse rechazados, porque hoy actualmente son más las personas que no fuman que fuman, ¿verdad? Y hoy actualmente los empiezan a aislar y le empiezan a decir, ¿quieres fumar? Aléjate de aquí, no puedes estar en convivencia. Y probablemente esto les empezó a generar en su mente un sufrimiento mayor que ya el placer de fumar. En ese momento el sufrimiento fue tan grande que dijeron, no lo soporto más. Y fue cuando dijeron, este era el último cigarro que me fumé. Y a partir de ahí jamás lo volvieron a tomar. Y empezaron a asociar que el haber dejado de fumar les daba mucho más placer. Empezaban a sentirse mejor. Empezaban a sentirse más libre. Cambió su piel, su cuerpo, su respiración, su humor. Empezaron a asociar cosas mucho más placenteras. Lo mismo que pasa con alguien que se sometió a un proceso de alimentación totalmente distinto.
y que de repente transformó su cuerpo de una forma maravillosa y tú le preguntas en qué momento y te van a decir, porque ya el peso que tenía me generaba mucho mayor sufrimiento. Al verme al espejo ya no lo soportaba. Cómo me sentía, ya no quería, la ropa cómo me quedaba. Y ese precio estaba siendo mayor que el placer de la comida. Y en ese momento empezaron a elegir y decir, esta es la última vez que yo tengo este peso. Y su cuerpo les empezó a reaccionar y empezaron a perder kilos y empezaron a bajar y empezaron a tener ánimos para después ir a hacer ejercicio. Y empezaron a asociar que hacer ejercicio era mucho más placentero, a pesar de que había sufrimiento. Yo le digo a mis alumnos, pregúntales a los del gimnasio si no les duele el cuerpo. Claro, y los músculos les duele, pero pregúntales si les gusta y te van a decir que ese dolor es maravilloso, increíble. ¿Por qué? Porque el precio del placer, el verse al espejo, sentirse, ver sus músculos, agradarse, es mucho mayor que el sufrimiento de hacer ejercicio. Esa es la importancia de tener neuroasociaciones positivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer cambios a nosotros mismos, empezar a emprender ese camino, empezar a notar cuál es, qué precio es el que obviamente estamos pagando por no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurriría si dejara de comer tanta azúcar y grasa? ¿Y qué ocurriría si no dejas de fumar? ¿Qué pasaría si haces esa llamada telefónica? Lo mismo pasa con las relaciones. ¿Por qué no te atreves a hablarle a la persona que te gusta? Probablemente por una negociación. Es que en el pasado me rechazaron y sentí horrible y prefiero no volverlo a pasar. Mejor no me enfrento a eso que en mi cerebro se traduce a dolor y sufrimiento. Y probablemente te estás perdiendo de la mejor relación de tu vida por lo que hay en tus memorias, por lo que hay en tu cerebro, todos esos miedos que están ahí, que son ilusorios, que la mayoría de ellos sí, claro, vienen de un antecedente, pero eso no quiere decir que hoy sea tu presente, o eso no quiere decir que eso va a determinar tu presente o tu futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que empezar a hacer los cambios pertinentes en nuestro cerebro. Para eso, obviamente, empecemos a reprogramarnos, a cambiar esos aspectos negativos. ¿Cómo lo puedo hacer? Traer la experiencia de dolor e imaginarme una experiencia placentera cuando yo ya logre ese cambio en mi vida. Y a partir de ahí, hacer una fusión. Imaginar que mi yo del presente empieza a pisotear al yo del pasado, a esas emociones negativas, a esos sentimientos que no me gustaban. O lo empiezo a apartar o lo empiezo a hacer más chico. Y lo que quiero vivir, me imagino que empieza a aflorar, que se empieza a expandir, empiezo a sentir ese cambio, cómo me veo o cómo me voy a ver, qué escucho, qué me digo, qué siento y empezar a hacer que eso empiece a tener mucho más fuerza. Cuando eso empieza a tener mucho más fuerza con la práctica, los miedos van disminuyendo, los vamos colapsando, así se dice. Vamos colapsando esos procesos, los vamos cambiando, vamos resignificando esas situaciones o esas neuroasociaciones dolorosas. Y a partir de aquí empezamos a tener una transformación y un cambio en nuestra vida. Ahora, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos hablan de poder manifestar, nosotros creemos que vamos a manifestar diciendo, wow, ya vivo eso, ya voy a hacer eso. Pero ¿por qué no pasa? No pasa porque resulta que no nada más es lo que pienso, sino cómo estoy gestando estas emociones. Porque acuérdate que tus emociones son los mensajeros que van a ir dirigidos a todos tus órganos y a tu cuerpo, para entrar en una coherencia, en una sincronicidad. Por eso es importante que repitas ejercicios que te lleven a desconectar una neuroasociación negativa y empezar a poner una positiva. Y a través de la disciplina, la práctica correcta, vas a empezar a cambiar estos mensajeros. Y obviamente tu experiencia de vida también va a empezar a cambiar. Así es que esta es la información para que observes qué tan importante es todas las neuroasociaciones que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Tomar a las mejores, a las positivas, y tomarlas como nuestros mejores aliados y empezar a cambiar las que no nos ayudan a construir. Saber que nuestras decisiones están basadas en dos aspectos: el dolor, huir del dolor, el sufrimiento, y engancharnos o aferrarnos al placer. ¿Y cómo lograr tomar una decisión y que se prevalezca en el tiempo?
buscar siempre, siempre razones que me reafirmen el beneficio, el placer de hacer lo que estoy haciendo. Y en ese momento te auguro mucho éxito y un cambio extraordinario en tu vida. No es lo que te sucede, sino cómo estás interpretando eso que te sucede. Y a partir de aquí podemos cambiar nuestra vida. Espero que te haya gustado esta información. Te la dejo, te la comparto y si te gusta, bueno, pues compártela y pues te espero en una misión más. Hasta pronto. Bye bye.